Muy buenas noches, nos encontramos en a las 8:45. Bienvenidas en esta edición del día martes. El día de hoy se encuentra conmigo Mario Rosales y vamos a abordar un tema de gran relevancia a nivel nacional. En 1994 se realizó la primera gran conferencia sobre población y desarrollo del Cairo. No sé si usted recuerda aquella polémica que surgió hace más de 20 años. Y hoy existe un nuevo informe nacional sobre población y desarrollo que vamos a conocer al detalle el día de hoy en manos de dos de sus grandes conocedoras y expertas. Una de ellas es Caterina Padilla, es titular de CEGEPLAN, y también me acompaña Alma Chacón, de la agrupación de mujeres Tierra Viva, del grupo impulsor Cairo más 20. Bienvenidas a este noticiero. Y yo quisiera comenzar preguntándole, Caterina, ¿qué es lo más relevante que encontramos a 20 años de que se realizó este primer gran congreso? ¿Cómo se encuentra Guatemala a nivel de población, desarrollo? ¿Qué es lo que todos deberíamos de conocer? Sí, Silvia, muchísimas gracias. Bueno, primero quisiera resaltar que somos uno de los pocos países que está presentando un informe nacional. Esta es una encuesta mundial que se hizo en todos los países que son parte de esta conferencia y de esta declaración, pero pocos transitaron a poder presentar un informe nacional, y nosotros nos enorgullece mucho haberlo hecho. Siempre tuvimos además el acompañamiento de UNFPA, el Fondo de Población de Naciones Unidas, y la participación de la sociedad civil. Y el otro punto relevante a destacar es que precisamente es un informe consensuado entre sociedad civil y gobierno, que es poco también en el mundo que se ha logrado. Generalmente los dos sectores presentan informes separados, entonces yo creo que como un ejercicio de diálogo y consenso fue muy valiosa la elaboración del informe. En términos de datos, realmente nosotros lo que estamos presentando en el informe es más que nada avances en legislación, en normativas, en políticas públicas, en programas y acciones muy concretos para realmente llevar ese desarrollo a toda la población guatemalteca. ¿Qué destacamos en el informe en términos de indicadores? Bueno, que somos una población con una estructura demográfica donde el 51% de nuestra población son mujeres, el 28% son niños, el 23% son adolescentes y el 17% son jóvenes. En total, aproximadamente el 70% de la población es menor de 30 años, lo cual en términos de bono demográfico y de la estructura poblacional que vamos a tener en los próximos 20 años, por ejemplo, nos hace como Estado y sociedad ponernos a pensar en que vamos a tener una oportunidad de tener una gran cantidad de población que va a estar en edad de trabajar, que va a estar en edad de producir, pero en este momento el Estado debe entonces encargarse de brindarle salud, educación y brindarle a esa población esas capacidades para que sea una población realmente que aporte al país en un futuro. En tasas de fecundidad hemos reducido un poco la cantidad de hijos por mujer y la tasa de fecundidad. Presentamos todavía grandes brechas en términos de los hijos que tienen las mujeres que viven en áreas rurales, las mujeres indígenas y las mujeres que no tienen ninguna educación. La diferencia entre hijos de una mujer que vive en un área urbana y que tiene algún grado de educación con una mujer que vive en un área rural y que no tiene educación puede ser de entre 3 a 4 hijos la diferencia, y bueno, esto es importante también cuando tratamos de combatir a la pobreza. En términos de planificación familiar, ya tenemos aproximadamente la mitad de las mujeres en edad reproductiva que tienen acceso a servicios de planificación familiar. Eso es un gran avance. Tenemos retos todavía en mortalidad materna, somos una de las tasas más altas en Latinoamérica en mortalidad materna, y también retos todavía en términos de parto atendido por personal médico calificado. Solamente el 50% de los partos en nuestro país es atendido por personal médico calificado. En términos de analfabetismo, grandes brechas también. El 30% de las mujeres de 15 años y más son analfabetas.
a comparación con un 16% de hombres. Ahí hay brechas de género muy importantes que se acentúan cuando hablamos de población indígena, por ejemplo. Acceso al empleo, solamente rapidísimo les doy otro dato, el 78% de las mujeres que trabajan lo hacen en el sector informal. El 40% casi lo hacen en trabajo de servicios y ventas, lo cual le da poca estabilidad laboral y poca estabilidad en sus ingresos. Esos son algunos datos así como rapidísimos que destacamos en el informe. Ahora, señora Chacón, tomando en cuenta este dato que llama la atención, que casi el 70% de este total de la población de 15 millones son menores de 30 años, ¿en qué condiciones están viviendo esta población joven, por así decirlo? Bueno, yo creo que efectivamente, como ya decía Caterina, Guatemala es un país joven. Su población mayoritaria son mujeres también dentro de las jóvenes, pero que implica en un momento dado en que muchas de estas jóvenes han sido abusadas, han sido incestuadas y están presentando embarazos en adolescentes. Incluso la edad ya pasó de 10 años a 9 años. Entonces esta situación, por un lado, presenta, como ya decía, grandes retos, pero por otro lado está siendo una situación bastante complicada para las y los jóvenes. Aquí quiero referirme como a ambos, ¿verdad? Porque efectivamente no hay situaciones en las que se tenga como suficientes medios para garantizar la vida de estas personas. ¿En qué sentido? No hay la suficiente educación todavía para las niñas, no llegamos ni al 6º grado, ya deberíamos estar pensando en terminar al 9º grado, ¿verdad? O a una educación como previa a la superior para garantizar como que este bono poblacional, ¿cómo se llama?, esté lo suficientemente capacitado para asumir responsabilidades en un futuro inmediato. Por otro lado, en términos de educación, como ya se planteaba, hay como sus brechas todavía. En términos de empleo, hay también como sus brechas, ¿verdad? No hay la suficiente capacidad para albergar a esta población en un momento dado. Caterina, yo tengo una gran duda que me surge luego de escuchar estas brechas entre géneros han sido y siguen siendo abismales. ¿Qué podemos hacer en términos reales si estamos llegando a una mayoría de población joven y mujer para romper con esa brecha? ¿Ustedes como parte del gobierno tienen alguna estrategia real para implementar el tema de la mortandad en las madres? Es un tema también alarmante que casi no existe ya a nivel mundial y Guatemala sigue reportándose con una alta, pareciera como todos que esos programas que se han implementado no han sido lo suficientemente para romper con esas brechas. ¿Qué soluciones han encontrado o qué es el enfoque que ustedes piensan darle? Bueno, yo creo que básicamente el problema lo podemos resumir a un problema de educación. El tema de la mortalidad materna, como tú lo mencionas, es además muy triste que sigamos teniendo estas tan altas tasas de mortalidad materna, porque la mayoría de los casos son prevenibles y pasa por un tema que también ya ha mencionado Alma. Mientras antes empieza la mujer a embarazarse y a tener hijos y mientras menos son los periodos entre los partos, más vulnerable es la mujer a tener complicaciones y finalmente a poder fallecer de alguna complicación relacionada con estos embarazos. Entonces, el tema de acceso a la educación en las mujeres, el tema de que asistan a la escuela, de que tengan no solo el nivel primaria, como ya lo menciona Alma, sino acceso al nivel secundario, al nivel diversificado, donde todavía tenemos coberturas muy bajas como país y donde tenemos que mejorar también en la equidad al acceso a la educación, es un tema importantísimo, y el acceso a los servicios de salud, y en este sentido, pues las mujeres adultas que ya están casadas o que ya viven en pareja, que tengan también acceso a información respecto a métodos de planificación familiar, a cómo espaciar sus embarazos, etcétera, es también fundamental para poder evitar. Yo me recuerdo hace 20 años en el tema que usted está tocando,
tocando cuando fue esta convención del Cairo, que la Iglesia Católica junto con la Iglesia Evangélica saltó en este grupo y hubo una posición terrible a este tema. Exacto. ¿Cómo estamos hoy día? Porque en la década de los 90 fue virtualmente imposible hacer algo. Sí, yo creo que efectivamente en esa década se puso reservas a muchas cosas, a planificación familiar, a educación sexual para jóvenes, a la parte de derechos sexuales y reproductivos, y todo eso ya está superado. Ya está superado actualmente, excepto algunos temas más polémicos, ¿verdad? Pero esta parte ya está normada en Guatemala, ya tiene como espacio incluso institucional. Entonces, en ese sentido, yo creo que esto, por un lado, como ya decía Caterina, ayuda en términos educacionales, pero por otro lado también ayuda a empoderar a los sujetos y a las sujetas. Y eso es como muy importante, ¿verdad? Cómo se van empoderando de considerarse no solo sujetas y sujetos, sino también actores y ciudadanos y ciudadanas en un momento dado. Entonces eso es muy importante actualmente, porque a 20 años hay avances, hay cambios. Ahora bien, cuando uno revisa estas cifras, hay un abismo entre la situación de la ciudad capital y el interior del país. Pero pareciera que las políticas públicas siguen centralizándose en la ciudad capital. ¿Cómo romper ese paradigma? Sí, hay un esfuerzo que se debe de hacer efectivamente para poder tener